Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a RPP, yo soy Paloma Verano y hoy por nuestra campaña La trata de personas es explotación humana vamos a abordar un caso que ha conmocionado al país. Estoy hablando de la red de tráfico de bebés en Cusco, que ha preocupado bastante a la sociedad. ¿En qué estado se encuentra esta investigación? ¿Cuál es su relación con la trata de personas? Para hablar de este tema vamos a conversar con un experto que es Luis Enrique Aguilar. Él es director de políticas y estrategias de CHS Alternativo. ¿Cómo estás, Luis Enrique? Gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias por la invitación. Bien, a inicios de septiembre nos hemos enterado sobre esta detención que tuvimos en el Cusco a unos 3 sospechosos por la compra y venta de un bebé recién nacido. ¿En qué estado se encuentra esta situación, esta investigación? ¿Qué es lo último que se sabe? Bueno, efectivamente el 4 de septiembre se toma noticia de estas 3 personas, de la actividad de estas 3 personas en un hospital de Cusco y se inician las investigaciones, tanto por la Fiscalía como por la Policía. Eso derivó en una intervención también del Poder Judicial, porque los jueces tienen que determinar si hay mérito o no para la prisión preventiva o preliminar. Y lo último que se supo, o el último paso ha sido discutir sobre ese tema. Lamentablemente, y no está claro cuáles son los motivos, al parecer por un error o por una omisión no se llegó a solicitar la prisión preventiva y eso generó que en su momento, que las personas salieran en libertad. Sin embargo, ya regularizado eso, hay solicitudes de prisión preventiva para 2 de las 3 personas sospechosas y lo que se está tratando de hacer es proceder a su captura, ¿no? ¿Y ahora qué pasa con la tercera persona? ¿Hay prisión preventiva para ellos? O bueno, para esta persona. O me parece que está fugado, está ahorita... Sí, o sea, es la única persona que ha logrado, digamos, está en situación de no habido, pero también tiene una orden de detención. Ok. Entonces ahora es básicamente la labor de las autoridades para que puedan atrapar a esta persona y que ya se lo juzgue de alguna manera dentro de la prisión preventiva. Efectivamente, es la policía y la fiscalía quienes tienen que proceder a la captura de esta persona. Ahora, la fiscalía que está viendo este caso es la especializada de trata de personas. Y para que la audiencia pueda entender un poco cuál es esta relación entre estos dos delitos, explícanos por qué es que se está catalogando como trata de personas y qué es lo que significa esto. Se ha catalogado así en primer lugar porque la trata de personas implica la comercialización de, en este caso, una persona menor de edad a cambio de con una finalidad, ¿no? Esa finalidad en este caso es la venta de niños y no es una finalidad típica. Cuando uno habla de trata de personas suele relacionarlo mucho con la explotación sexual o con la explotación laboral, pero el Código Penal peruano, como también las normas internacionales que regulan el tema, específicamente el Protocolo de Palermo, han considerado que pueden haber otras formas o otras finalidades, que podrían generar situaciones de trata de personas. ¿Por qué acá hay trata de personas? Porque en primer lugar se ha captado, en este caso a un menor de edad, que es la primera actividad que suele realizar, desde la primera conducta que suele realizarse. La captación de la víctima. La captación de la víctima. En este caso un menor indefenso, en situación de vulnerabilidad, y a cuyos padres se les convence, probablemente también aprovechando su situación de vulnerabilidad o necesidad, y ese menor de edad es extraído del marco protector que le puede dar su familia y es en este caso vendido hacia otras personas, ¿no? O sea, ahí para que se pueda entender, la trata sería más que nada la captación, pero no necesariamente la venta de bebés, o también está dentro del delito. La venta del bebé es la finalidad. Ok. La actividad o la conducta que vuelve a la situación en un caso de trata es la captación.
la finalidad puede llegar a darse o no. Es decir, podrían haber llegado o no a vender al menor, pero lo importante es que ya el niño había sido captado. Y ese ya es delito de trata. Eso ya es delito de trata de personas y está sancionado por el Código Penal peruano, ¿no? Ahora, este caso, si bien nos ha conmocionado este año, ¿ya se había dado en algún momento en el pasado en nuestro país o es uno de los primeros que estamos viendo? Bueno, en realidad no hay información documentada respecto a su frecuencia, pero todo hace pensar de que inclusive en la misma actividad que esta red criminal realizaba, habrían otros casos similares. Se habla de cerca de 15, o primero se habló de 15 casos, de 15 a 20 casos que habrían involucrado a estas 3 personas y otros miembros de su familia, porque parece que era una actividad familiar, era una red criminal de corte familiar, pero en la actualidad también se está hablando inclusive de que su actividad se había extendido hacia Bolivia y Chile. No solo en el país. Sí, entonces. y estamos hablando únicamente de una red de explotación o de trata de personas que realiza esta actividad. No estamos hablando de otras redes. Ahora, sin duda, la pregunta que habría que hacerse es ¿cuántos de las conocidas formas de padrinazgo, que es una actividad típica en lugares como Cusco, podrían esconder situaciones más bien de venta de niños, ¿no? Es decir, la entrega de dinero o de una dádiva a la familia como una especie de apoyo para que yo me pueda llevar al niño y lo pueda proteger, supuestamente proteger, asistir, dar educación, dar salud, etcétera, pero cuando en realidad lo que estoy haciendo es llevar a un menor de edad o para explotarlo sexualmente o para explotarle laboralmente o en mendicidad, ¿no? Entre otras finalidades de la trata. Los clásicos casos que escuchamos a veces de, sí, se va a ir con el padrino a otra ciudad o a la capital, pero en realidad la tienen o tienen a la víctima dentro de la casa haciendo las labores domésticas sin ningún tipo de paga o educación que en teoría se le debería dar. Efectivamente, nosotros en la organización tenemos el caso de una persona que vivió 20 años en esa situación que tú también describes. Y fue un caso difícil de litigar porque obviamente la víctima estaba muy afectada, le era difícil reconstruir su propia historia, su narrativa, y en el fondo también le era difícil aceptar que había estado en situación de explotación. Pero por otro lado, también era difícil obtener los medios probatorios que sustentaran lo que se conoce como la teoría del caso de la fiscalía, ¿no? Entonces, es una labor compleja la de la lucha contra la trata de personas. Yo sé que en este momento hay muchos cuestionamientos a las labores de los fiscales, etcétera, pero yo creo que en el caso de Cusco, por ejemplo, es una de las representaciones, una de las fiscalías especializadas que más cuidado tiene con los casos. Al contrario de lo que se puede conocer a nivel público, es una fiscalía que ha visto casos muy importantes, inclusive un caso de venta de niños también previamente, y que lamentablemente llegó a ser una casación de la Corte Suprema, y fue la Corte Suprema la que dijo: acá no hay trata de personas, este no es un caso de venta de niños, ¿no? Entonces, yo creo que si uno entiende lo complejo de los casos, va a entender por qué también algunas decisiones de jueces, fiscales, policías también no son tan simples de tomar, ¿no? Y ahora, justamente hablando de esta articulación entre las autoridades, ¿no? ¿Qué es lo que se debería priorizar como primer punto principal para que estos casos dejen de ocurrir, para que se reduzcan, para que no volvamos a tener ese tipo de noticias? Mira, lo que demostró este caso, entre otras cosas, es la importancia de la prevención en los lugares donde acuden las personas, por ejemplo, a atenderse en salud. ¿No? En el otro caso que conoce la organización, que también hay la venta de un niño
no por la madre, o una pareja que quería tener a un menor de edad, pero estaba, digamos, no tenía, la madre tenía una situación de vulnerabilidad muy fuerte, pasaba lo mismo. Fue el médico el que identificó la situación. El médico el que le pareció raro que una mujer con determinada edad estuviera sufriendo de mastitis. Y fue el médico el que comunicó a las autoridades de que esa era posiblemente una situación de un embarazo que no justificaba, o sea, que había un embarazo de por medio. Claro. Para hacer. Y que no había un niño no había un visible niño. en ese momento. Lo mismo puede pasar en este caso. En este caso fue una cosa más digamos, menos con ribetes menos de médicos, ¿no? O sea, pero es la misma situación. O sea, la importancia de los actores del Estado para detectar preventivamente los casos es vital, y trabajar con los operadores de salud, con los operadores que brindan cuidados a niños y niñas, los profesores, entre otros, sin duda es una primera medida que debería darse, ¿no? Y ahora, Luis Enrique, ya más o menos para ir cerrando y también para poder brindarles algunos consejos a los padres, a las madres de familia que nos siguen a través de las redes sociales de RPP. Algunas recomendaciones para aquellos que se encuentran preocupados, ¿no? Acerca de poder salir con sus niños, con sus niñas, tener este miedo de que en cualquier momento podría ocurrir que los pierdan o que en algún caso los delincuentes también puedan captarlos. ¿Qué recomendaciones les podríamos dar? Bueno, lo primero, en la mayoría de los casos, aunque no estoy tratando de trasladar la responsabilidad, Exacto. pero el primer nivel de protección frente a una situación de riesgo es el que puede desarrollar uno mismo. Entonces, lo primero que yo haría sería enseñar a mi hijo o hija, por ejemplo, a protegerse. No, obviamente no es su responsabilidad, pero así puede evitar muchas situaciones de riesgo. Sobre todo ahora donde, por ejemplo, los entornos virtuales están siendo tan usados para situaciones de explotación sexual o de trata de personas también. Y lo otro es que los padres tienen que entender que pueden jugar un rol importante si desarrollan sus competencias parentales. O sea, como suele decirse, nadie nació sabiendo cómo ser padre. Para eso hay que entrenarse, para eso hay que aprender, es casi como ir a la universidad, y por eso creo que es importante también que los padres entiendan, por ejemplo, qué es la trata de personas, cómo se da, cómo su hijo o hija puede ser captada, cómo detectar las situaciones de riesgo que puede estar viviendo, cómo se relaciona eso con su comportamiento diario, cotidiano. Es decir, para poder hacerlo necesitas tener todas esas capacidades, ¿no? Y finalmente la labor más importante creo que es la del Estado, ¿no? Porque uno no tendría que protegerse si no fuera porque hay personas que están realizando una actividad respecto de la cual el Estado tiene tiene que asumir un rol protagónico. Y por eso es que estamos realizando desde CHS una campaña para que el Estado explique qué está haciendo frente a esta actividad, ¿no? Han pasado 5 años desde que por última vez el presidente del Consejo de Ministros y el ministro del Interior acudieron al Congreso a dar información sobre qué habían avanzado, y desde hace 5 años que no lo hacen. Incluyendo una pandemia de por medio que también incluyendo puso más riesgo. Incluyendo una pandemia de por medio que le dio además otras características a la trata de personas. Pero esa es una responsabilidad y es una responsabilidad legal. O sea, no es que la inventó CHS ni mucho menos. Entonces, de ahí la importancia de la campaña que estamos realizando, y esperamos que, como lo ha solicitado el Consejo Directivo del Congreso, finalmente se cumpla
con esta visita que tiene que hacer el Premier, que es para información de los ciudadanos, ¿no? No es ni siquiera una interpelación, ni mucho menos. Es ir a informar al Congreso de qué ha hecho el Estado, y creo que tiene mucho que demostrar. O sea, si no hubiera, lo podría entender, pero quienes estamos vinculados con la lucha contra la trata, sabemos que el Estado, el Ejecutivo específicamente, ha enfrentado esto con bastante seriedad. Que vaya y lo demuestre ante el Pleno del Congreso. Perfecto, Luis Enrique, muchísimas gracias por tu tiempo. Él fue director de Políticas y Estrategias de CHS Alternativo, y desde aquí, desde RPP, también nos hacemos el llamado para que las autoridades y la sociedad en conjunto podamos abordar este tema, erradicar este tema también y poder vivir en una sociedad más segura. Esto fue nuestra entrevista por la campaña La trata de personas es explotación humana, reconócela y véncela. Desde CHS Alternativo, USAID y RPP la combatimos. Chao, chao. La trata de personas es explotación humana, reconócela y véncela. Desde CHS Alternativo, USAID y RPP la combatimos.